Voy a hablar de Víctor Erice, de sus 3 largometrajes de ficción. También voy a integrar el último, Cerrar los ojos, porque de alguna manera también habla de una suerte de exilio interior que no está tan ligado, a la política o a la guerra civil, como estaban los 2 anteriores, El sur y El espíritu de la colmena, pero sí que creo que está tratando de alguna manera los mismos, temas. Y de hecho, para hablar del exilio, lo primero de todo, bueno, voy a ilustrar toda la charla con bastantes fragmentos. En algunos casos os los dejaré para que lo veáis y lo escuchéis, pero también en otros simplemente voy a hablar por encima de esos vídeos, simplemente sobre todo para ganar tiempo. Y voy a empezar con una película que realmente sí habla del exilio español y que es una película como muy desconocida y que, bueno, es una película rodada en México en el año 62. Y después, vamos a ver un primer fragmento y después... no, con esto ya está. Ya. Y después vamos comentando. Vamos a ver este primer fragmento, porque además después vamos a hacer una especie de cierre del círculo al final con El espíritu de la colmena y os explicaré por qué he elegido esta película. Aunque bueno, en un primer momento va a estar muy claro la importancia y la significación a la hora de representar el exilio, y no el exilio interior, sino el exilio en toda su esencia de esta película. Había conocido la nostalgia y ahora conocí el exilio. La voz es la de María Luisa Elio, o Elío, que es una escritora de origen español, segunda generación de exiliados en México. María Luisa Elio, bueno, es hija de republicanos que se tuvieron que exiliar. Ella nació en el año 26 y a partir de la guerra civil tuvieron que huir a Francia y después su familia se acabó exiliando en México. En el año 62, ella, como co-guionista y también como actriz, es su voz la que escuchábamos ahora, rodaron una película que se tituló En el balcón vacío. Es una película que no llega a la hora de duración, son 55, 56 minutos, y en la que, bueno, es una película totalmente independiente que empieza lo que podríamos llamar un grupo que se autodenominó el Nuevo Cine, que intentaba renovar el cine mexicano y que estaba conformado en la producción de esta película única y exclusivamente por hijos de exiliados españoles. El director era el marido de María Luisa Elío, Jomi García Scott, José Miguel García Scott, y en la película participaron también otros exiliados o hijos de exiliados ilustres, entre ellos Emilio García Riera, que se acabaría convirtiendo en el gran historiador del cine mexicano. Esta es una película de producción absolutamente independiente
eh, que se rodó a lo largo como de 40 domingos, de una forma muy precaria, en 16 milímetros, con problemas que son muy perceptibles de sonido, pero que es una película en la cual se quiere hablar de lo que significó realmente el exilio por parte de los mismos exiliados o hijos de los exiliados, pero realmente de lo que se está hablando es de una generación nacida en el entorno de mediados de los años 20, que vivió en sus propias carnes el estallido de la guerra civil. En esta película, en lo que se cuenta en la primera mitad, bueno, Luisa Elío era de Pamplona, y la primera mitad de la película se cuenta cómo el estallido de la guerra y cómo una niña se da cuenta de todo lo que está sucediendo, sobre todo cuando el padre desaparece, porque al principio tiene que huir, después es detenido, y ella, su madre y su hermana emprenden todo un camino para huir de España, acaban en Francia y después dan el salto a México, y allí se instalarán. Y toda esa generación de eh, eh, personas que se han exiliado en México, o los hijos de esas personas, son los que en el año 62 realizarán esta película. La película reconstruye, prácticamente está inspirada en la vida de María Luisa Lío, que después es una escritora bastante conocida, pero es una película que fabula con ciertas cuestiones, sobre todo sobre la posibilidad de volver a su casa natal, de volver a su Pamplona natal. En el año 62, María Luisa Lío no había vuelto a España, volvería más adelante, pero de alguna manera en la propia película está anticipado lo que representaría volver a España para ella. Y os pongo este fragmento también, en el que ahora ella es María Luisa Elío, como protagonista de la película, como actriz, la que nos va a ilustrar, yo creo que mejor que nada, qué es exactamente qué representa el No era exilio. tan joven ya cuando volvió a su casa. Quizá fue eso lo que le hizo no reconocerla. Habían pasado muchos años, tantos años como hacía que había empezado la guerra de España. Fijaos Y en este ahora plano, porque después volveremos sobre le él. era casi imposible reconocer aquello. La casa en donde ella había vivido siempre, en donde era la voz de sus padres la que oía, era ahora ocupada por gentes a las que no conocía y a las que tampoco hubiera querido conocer. Pero si los muebles eran otros, si en el lugar de aquella arca en donde ella se escondía de pequeña había ahora una estantería, las paredes, sin embargo, eran las mismas. ¿Por qué entonces le costaba tanto trabajo reconocerlas?
siendo niña, recordaba que con una piedra había escrito en la ventana: papá y mamá. Lo encontraría quizás ahora. Y estaba ya buscándolo cuando oyó que alguien la llamaba. Niña, a cenar. No era esa la voz de su padre. Ha debido llegar de la oficina, pensó, porque oigo a mamá que se ríe. Pero, ¿por qué estoy yo en la ventana? ¿Qué es lo que hago aquí? ¿A qué era lo que jugábamos? Jugábamos a escondernos, oyó a su hermana que le decía. Pero ¿dónde estaba su hermana que no la veía? María, ¿dónde estás? ¿Qué le pasaba que no veía a nadie? ¿Por qué estaba llorando? ¿Y por qué había crecido tanto? Mamá, ¿por qué soy yo tan alta si solo tengo 7 años? Mamá, contéstame. ¿Dónde estáis? Yo ya no quiero jugar, no esconderos. ¿Dónde estáis todos? No me dejéis aquí en el balcón. No me dejéis sola. Por favor, venid a jugar conmigo. Que nos habrán separado y será ya demasiado tarde. Venid a jugar conmigo. Ayudadme. 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 Por favor. Ayudadme. Ayudadme. ¿Por qué he crecido tanto? ¿Cuándo he crecido tanto? ¿Cuándo? En El balcón vacío es una película que habla del desarraigo, de la imposibilidad a veces de recuperar todo ese tiempo perdido, todo ese tiempo pasado, de recuperar las sensaciones de la propia infancia, incluso de reconocer el propio hogar, simplemente porque el exilio supone un corte en el cual alguien ha de alguna forma, de crear ya sus nuevos vínculos, sus nuevas raíces. Esta es una película que tuvo muy poquísima difusión, aunque ganó un premio en el Festival de Locarno en el año 62, pero que si la veis entera, sobre todo la parte de la infancia, es increíble la cantidad de conexiones que tiene con el espíritu de la colmena. Siempre nos hemos preguntado si Víctor Erice llegó a ver esta película en algún momento. Suponemos que no, o por lo menos no hay ninguna prueba, o él nunca lo ha reconocido esta película entre sus influencias. Es fácil pensar que en el año 73, cuando hizo El espíritu de la colmena, esta película no la conocía porque era una película inimaginable que se proyectase en España, una película que hablaba de esa manera del exilio, pero sin embargo hay un montón de temas, sobre todo en el protagonismo de la niña, que es una niña como de 7, 8 años, también como la Ana del espíritu de la colmena, en su relación con un fugitivo que estaba escapando de la Guardia Civil, y sobre todo lo que es, aparte de algún que otro plano, después veremos, cómo hay es una película centrada fundamentalmente en la mirada de esa niña. De la misma forma que los ojos de Ana Torrent en El espíritu de la colmena se configuran casi como los verdaderos protagonistas de la película. Pero ya digo, no, es una película que conecta de una forma muy extraña, estableciendo unos ecos
muy sutiles con El espíritu de la colmena. Y al mismo tiempo es una película que podemos relacionar, evidentemente, precisamente porque habla del exilio, con todo el cine de Víctor Erice, fundamentalmente con sus 3 largometrajes de ficción, porque Erice ha realizado eso en 50 años, 3 largometrajes, en el 73 El espíritu de la colmena, en el 83 El sur y en el 2023, tras casualidades, 50 años después, hizo Cerrar los ojos. O al menos son los años de estreno de las películas. Y en todas ellas se habla de un modo u otro de esa forma de exilio interior que no tiene nada que ver quizás con ese exilio del que nos habla Jomi García Scott y María Luisa Elío en El balcón vacío, pero que sin embargo conecta con el dolor o con el desarraigo de los personajes que presentan sus películas. Vamos a hacer un repaso inverso por la obra de Erice, porque me parece importante acabar con El espíritu de la colmena, como os decía antes, para cerrar un círculo que conecta muy claramente con En el balcón vacío. Y vamos a hablar algo de Cerrar los ojos, su última película, porque es una película que también dialoga de una forma muy explícita y muy clara y muy autoconsciente con sus 2 largometrajes de ficción anteriores, tanto con El sur como con El espíritu de la colmena. Con El espíritu de la colmena simplemente porque la película retoma varios de los actores que participaron en El espíritu de la colmena, particularmente con Ana Torrent, que vuelve a enunciar su famoso ya Soy Ana, lo cual estableciendo una relación con el primer largometraje de Erice y su primer largometraje como actriz. Pero sobre todo porque es una película también que nos está hablando de una forma también de exilio. Decía que había relación también con el sur, sobre todo en su estructura bipartita, en la cual hay una parte que está ambientada en el norte y otra parte en el sur. En el caso de Cerrar los ojos, vamos a ver 2 secuencias muy breves que se desarrollan en el mismo espacio, que no resuelven ninguna cuestión importante a nivel dramático, pero que sí expresan muy bien una constante en todo el cine de Erice, que es esa idea de la recuperación también del pasado. Ciertas escenas en las cuales se establece un vínculo con algo que sucedió en el pasado y que ha condicionado de una forma muy radical el devenir vital de sus protagonistas. En el caso de Cerrar los ojos, para quien no la haya visto, es una película que presenta en un primer momento a un personaje, Miguel Garay, que interpreta al actor Manolo Solo, el cual vuelve a Madrid porque lo han invitado a un programa de televisión que está investigando la desaparición de un amigo de este Miguel Garay, que en su momento fue director de cine, un actor que interpreta José Coronado, que se llamaría Julio Arenas, y que en su momento, en el medio de una película, del rodaje de una película de Miguel, el personaje de Manolo Solo, pues desapareció de forma misteriosa y que 20 y pico años después no se ha vuelto a saber nada más de él. Lo que vemos en la escena que vamos a ver en estos momentos es simplemente el personaje de Miguel Garay volviendo a un trastero en el que guarda cosas de su pasado. Él acaba de participar en ese programa de televisión, en la grabación. Hemos conocido varias circunstancias de ese pasado, fundamentalmente cuál era su relación con este personaje desaparecido. Y aquí, en esta escena, simplemente vuelve para, de alguna manera, retomar quién era pues 20 años atrás, antes de que tuviese que abandonar su trabajo como director de cine.
Este baúl tendrá un protagonismo especial en la segunda secuencia que vamos a ver, que es casi una especie de espejo de esta secuencia. La mirada del adiós es la película que quedó inconclusa y cuyos fragmentos vemos en distintos momentos de cerrar los ojos. Es el prólogo de la película y también está integrado también en el final, en la resolución del misterio y la resolución dramática de toda la película. Este personaje se va a ver en distintos momentos con pues, una presentadora de televisión, se va a ver con la hija de Julia Arenas, el personaje de José Coronado. A esa hija la interpreta Ana Torrent. Se va a ver también con algún que otro amigo, y realmente de lo que se va a hablar en toda la primera parte de la película es de las circunstancias de la desaparición de Julio Arenas. Pero estas dos visitas al trastero son algo así como sendos retornos al pasado. En este primer caso lo que vemos es a Miguel Garay que vuelve a retomar o recoger todos aquellos restos de lo que fue su vida pasada, fundamentalmente aquellos que tienen que ver con su vida profesional y con su relación con el personaje del actor desaparecido, de Julio Arenas. Ahí lo que rescata es una libreta con direcciones, unas grabaciones, un reproductor de cassette para reproducirlas, y también un abrigo, como si se estuviese volviendo a vestir con la misma ropa, vestimenta que llevaba como 20 y pico años atrás, cuando se produjo el abrupto finalización del rodaje de la película La mirada del adiós. Pero ya digo, es un retorno al pasado que tiene que ver única y exclusivamente con él. Hay un segundo retorno al pasado que tiene una significación muy distinta y que guarda relación con lo que os señalaba antes, ese baúl que abría y cerraba.
¿Qué es lo que había en este baúl? Pues fundamentalmente los objetos de su hijo. Esa caja con las fotos que se habían hecho padre e hijo, una postal, esa especie de librito que reproduce al pasarlo el tren llegando a la Ciotat, la película de los Lumière. Pero aquí lo importante es saber quién era su hijo. Y su hijo es un adolescente que murió años atrás en un accidente de moto. Y que un hecho que evidentemente trastocó por completo la vida del protagonista de Cerrar los ojos, de Miguel Garay, y que junto con el fracaso, la suspensión del rodaje de la película que estaba filmando con el actor Julio Arenas, pues le llevó a abandonar Madrid y refugiarse en el sur. El suyo es realmente una suerte también de exilio o de retirada del mundo que lo ha llevado a vivir en Granada, en un chambao, en la costa granadina, en la cual pues prácticamente lo que es una roulotte ha rehecho su vida alejado de bueno, pues todo el mundo que conformaba su experiencia vital de 20 años atrás, el mundo del cine, el mundo de la literatura, porque había escrito una novela más o menos que había pasado desapercibida, de su exmujer, de origen francés, que se ha trasladado, que ahora vive en Francia y por lo tanto con la que ya no tiene ningún tipo de relación. Las películas de Erice hasta este momento, tanto El espíritu de la colmena como El sur, eran películas que hablaban de la ausencia del padre, es decir, de cómo unas niñas, unas adolescentes tenían que vivir conviviendo con un padre que estaba de una manera en otro mundo, que estaba a sus asuntos y que esos asuntos no tenían ningún tipo de relación con la crianza de sus hijas. Sin embargo, es curioso como en su última película, y yo creo que esto tiene que ver también con cuestiones relacionadas con la edad, Víctor Erice lo que ha planteado es justo un movimiento totalmente inverso, en el cual de lo que se habla es de la ausencia de los hijos. Es decir, hay 3 personajes masculinos en la película, los cuales todos han perdido de alguna manera el contacto con sus hijos. En el caso de Miguel Arenas, porque ese hijo ha muerto. En el caso de Miguel Garay, perdón, en el caso porque su hijo ha muerto. En el caso de Julio Arenas, porque ha perdido la memoria y ya no puede reconocer a su hija, aunque en su momento él también era una especie de padre ausente. Y hay incluso otro personaje en la película, dentro de la película, en La mirada del adiós, que realmente pone en marcha toda una investigación para rescatar a su hija y poder verla antes de morir, y sobre todo que su hija reconozca de alguna manera su mirada. Cerrar los ojos es una película, como decía, con una estructura bipartita. Tiene una primera parte ambientada en el norte, en la que se enuncia un misterio de la desaparición de Julio Arenas, y una segunda parte en el sur, aunque es una película que transcurre no en 2 tiempos, sino prácticamente de una forma continua en unos pocos días, quizás unas pocas semanas, pero no más. Pero una segunda parte ya en el sur, en la que de lo que se habla es precisamente de cómo resolver ese misterio que era el de la desaparición de Julio Arenas, que se enunciaba en la primera parte. La estructura, Víctor Erice la retoma del proyecto del sur. El sur inicialmente era una película ambientada en el norte y que, tras la muerte del padre, la hija emprendía un viaje al sur para averiguar cuál era el misterio que escondía su padre, qué es lo que le había llevado a
exiliarse de alguna manera en el norte y romper todos los lazos con su vida pasada, esa vida que había transcurrido en el sur y que se suponía muy distinta a la que había llevado en el norte. Eh, eh, pero bueno, esta es una película, como decía antes Mireia, que es famosa también porque en su momento, en el curso de rodaje, después de haber rodado toda la parte del norte, el productor, Elías Querejeta, por circunstancias que nunca se han aclarado del todo, decidió interrumpir el rodaje. Dijo que con lo que había ya tenía una película y que no necesitaba continuarla. Lo cual yo creo que es un poco una de las razones de esa estructura de cerrar los ojos, una deuda que de alguna manera Erice tenía contraída con contar una película de esa manera, una película que en el fondo era muy distinta a su primer largometraje, El espíritu de la colmena, que siempre se ha asociado con una especie de película misteriosa, pseudo críptica. Y El Sur quería ser una película que planteaba un misterio y lo resolvía. Tal y como está la película hoy en día, tal y como está concluida, es una película que plantea un misterio, sugiere algunas soluciones, pero nunca las llega a resolver tal y como estaban planteadas en el guión y tal y como estaban planteadas en la propia novela, que es una novela muy corta de Adelaida García Morales y que habrá dentro de unos días aquí el club de lectura con ella, con lo cual está todo muy bien enlazado. Bien, vamos a ver precisamente cuál es un poco el misterio que plantea el sur y cuáles son las circunstancias que en este caso sí que son políticas y tienen relación con la guerra civil, por lo tanto sí que podemos hablar hasta cierto punto de un exilio interior. Vamos a ver una primera secuencia que creo que es bueno, en la que... Mi madre fue una de las maestras represaliadas después de la guerra civil. Ella me enseñó a leer y a escribir. Suave al subir, fuerte al bajar. Un poco más. Moja la pluma. Vaya, otro borrón. No importa, sigue. Pasaba conmigo casi todo el día. Y sin embargo, son pocos los recuerdos definidos que de ella en ese tiempo conservo. La recuerdo sentada al lado de una ventana, en la tarde, cosiendo mis vestidos. En el invernadero, cuidando sus flores. En el patio, barnizando viejos muebles que encontraba Dios sabe dónde. En la noche, leyendo las novelas que tanto le gustaban. ¿Qué tal es? Muy bonita. Los orígenes de mi padre siempre fueron para mí un auténtico misterio. De su pasado yo lo ignoraba todo. Pero eso apenas me afectó. ¿Qué es? Hierbabuena. Qué bien huele. Se la llevaremos a mamá para que la ponga en la sopa. Me bastaba entonces su presencia a mi lado para que todo lo demás dejara de preocuparme. La historia que ese misterio guardaba fue surgiendo ante mí poco a poco, a través de las palabras de mi madre. En el sur casi nunca nieva. Vaya sitio más raro. Oye, mamá, ¿por qué nosotros nunca hemos ido por allí? Papá se fue cuando era muy joven y no ha querido volver. ¿Por qué se fue? Nunca se llevó bien con tu abuelo. A mí me han contado que los dos andaban siempre como el perro y el gato. Que tu padre era muy rebelde. Que tu abuelo tenía muy malas pulgas. Así que ya te puedes imaginar lo que pasó. Desde un principio esa historia se presentó con un carácter muy propicio a las fantasías.
Yo la fui poblando de imágenes que rastreaba por todas partes. Ignorante de las distancias reales, la localicé al otro lado del mapa, siempre con un fondo de palmeras, en un lugar del sur. Allí, algo que yo no lograba aclarar, había sucedido a mi padre una vez. Algo que le hizo partir para no volver más. Nada, hemos visto aquí toda la evocación del sur, simplemente a partir de la imaginación del personaje de la hija, de Estrella, y simplemente a partir de unas postales que, con la música de Granados, nos evocan un sur que, por un lado, reflejan las postales, muy tópicas todas ellas y muy folclóricas, y por el otro lado, y es un poco lo más paradójico, a través de estas imágenes de la nieve. Pero sobre todo lo que se plantea aquí es el misterio de lo que le pasó al padre, que es un misterio que la película irá resolviendo a medias, simplemente porque no puede hacerlo del otro modo, desde el momento en el que se le amputa toda esa parte en la que se planteaba la resolución, que es una resolución que en el guión original eran como 200 páginas, por lo tanto estamos hablando de una película que prácticamente sí, le falta como la mitad. Ese origen realmente del personaje estaba situado en Carmona y en Sevilla. Y lo que sí es cierto es que en el sur, tal y como está hoy en día, sí que hay ciertos indicios de lo que sucedió con el padre. De alguna manera se está diciendo en varios momentos que bueno, la madre fue represaliada después de la guerra civil, que el padre tuvo disputas con el abuelo y que eso le llevaron un poco a huir cara al norte, buscando un refugio en una ciudad totalmente alejada de sus orígenes, unos orígenes que reaparecerán en la escena que seguía a continuación de de la última imagen que veíamos ahora, que era un poco la de la primavera, la primera comunión de Estrella, y el momento en el cual la abuela y la yaya vuelven, viajan desde el sur para visitar a su nieta. Y ahí quedan también de nuevo, de una forma más o menos explícita, esas ideas sobre los enfrentamientos entre el padre y el abuelo que conllevaron a esa huida del sur. Una curiosidad, no me había dado cuenta realmente hasta estos días, preparando esto, de que el apellido de Agustín Arenas coincide con el de Julio Arenas de Cerrar los ojos. Pero bueno, es
una mera anécdota o simplemente otro deseo de Víctor Erice de ir recuperando ciertas cuestiones que habían quedado amputadas por ese rodaje no terminado del sur. Pero decía, por un lado tenemos esas razones políticas que pudieron llevar a que Agustín, el personaje que interpreta Homero Antonucci, huyese hacia el norte y rompiese todo tipo de vínculos con su pasado. Lo que ocurre es que la película va planteando poco a poco otro misterio. Ese misterio es el de una actriz, Irene Ríos, que el padre de repente redescubre su rostro en una proyección cinematográfica y con la que se empieza de nuevo a cartear. Esas cartas forman parte de esta primera parte de la película y ahí sí que queda muy claro realmente que no solo fue un problema político, sino que fue también un problema sentimental el que llevó a que Agustín huyese del sur. Se supone o se presupone que ha tenido una relación con una mujer en el sur y que desde el momento en el cual él le vuelve a escribir y ella le niega cualquier posibilidad de reconciliación, eso lo sume al personaje todavía en una especie de exilio muchísimo más profundo. Hay un momento en el cual Agustín intenta de alguna manera recuperar lo que fue su pasado y un día abandona la casa y de repente lo vemos en una habitación de un hotel al lado de una estación de tren. Suponemos que con el ánimo de trasladarse al sur, intentar recuperar ese amor perdido. Era la primera vez que papá se sin iba que de casa en plena noche. en última sin decir instancia nada a se nadie. atreva a dar ese paso. Amanece. Y vuelve a casa. Vuelve, pero en realidad ya es un personaje, una persona muy distinta. Alguien que en realidad ha roto ya prácticamente todos sus lazos con su familia. Aquí claramente sí que esa ausencia del padre es muy clara y afecta profundamente a su hija. La hora, que se va el tren. Es un personaje ensimismado, totalmente derrotado, que sabe que su ideal de vida ha quedado en el sur y que si en algún momento pensó en recuperarlo, esa última carta que recibe del personaje de Laura, el nombre real de Irene Ríos, ya realmente lo ha condenado a seguir viviendo esa vida que a lo mejor nunca ha querido vivir, o en el lugar donde nunca ha querido vivir. De nuevo un poco el tema del desarraigo. Si la película se hubiese rodado en su conjunto, nos habríamos encontrado con que todas las referencias a la guerra civil serían todavía muchísimo mayores, porque no solo veríamos el personaje de Agustín explicado de otra manera, las razones de todo su enfrentamiento con su padre, pero también otro personaje, Luis, que sería el hermano de la actriz, de Irene Ríos o Laura,
un personaje que iba a interpretar inicialmente Fernando Fernán Gómez, y que era un personaje también que estaba un estudioso, un académico, pero que estaba marcado por el estigma de la cobardía. Era un personaje del que se contaba que tenía una mano enfundada en un guante simplemente porque durante la Guerra Civil, cuando había sido reclutado por el bando nacional, además, se había disparado en la mano para que no fuese movilizado. Había estado en la cárcel, a punto habían estado de matarlo, pero digamos que era un personaje de una riqueza extraordinaria que creo que apenas que no aparece en la novela o apenas está esbozado, y que era un personaje de una riqueza extraordinaria. Digo que apenas estaba esbozado en la novela porque la novela de Adelaida García Morales es una novela como de 60, 70 páginas, y el guión del Sur, cuando las películas normalmente tienden a sintetizar las novelas o sus fuentes literarias, en este caso nos encontramos con un guión de unas 400 páginas. Y una de las cosas que nos ha hurtado el hecho de que la película no se llegase a concluir son secuencias como estas, que enlazan tanto con En el balcón vacío como con otras escenas que hemos visto hasta ahora. ¿Leéis bien o os tengo que leer? ¿Sí? Vale. Esta es una escena en la que Estrella ya está después de cuando acaba la película, Agustín se ha suicidado y Estrella va a emprender un viaje al sur, a conocer, a reencontrarse con su familia paterna. Allí la recibe la abuela, la recibe la yaya que interpreta Rafael Aparicio. Y en esta escena lo que vemos es que entra en el cuarto del padre, que es un cuarto, ya una habitación abandonada, prácticamente sin nada. Es decir, es una escena, con una que veremos ahora a continuación, que cumple casi la misma función que ese retorno a casa de María Luisa Elío en el balcón vacío, o que en el caso de cerrar los ojos, esa visita al trastero, no tanto la primera como la segunda, en la cual lo que aflora es el pasado del personaje y esa herida profunda que lo ha marcado, que es la muerte de su hijo. Cuando abre el baúl y se encuentra con todos los objetos y las fotografías o la postal que le había enviado a su hijo. Realmente esta escena que estaba escrita en el guión cumple esa misma función junto a esta otra, la 58, en la cual Estrella, donde entra, ya es en un desván en el que sí hay, ya no es solo una habitación desnuda de muebles muy austeros, sino que realmente está contenido todo el pasado del padre, toda su educación sentimental y cultural. O sentimental, si queremos incluir ahí todos estos libros que aparecen referenciados. Pero también, y lo que es mucho más importante, toda una serie de cartas, que era un intercambio epistolar con Laura Quintana, que era el personaje de la actriz Irene Ríos, que era como una mujer con la cual había tenido una relación y que quizás más incluso que las diferencias políticas familiares, era la que había marcado realmente su huida hacia el norte.
Pero aquí no es él, no es Agustín el que vuelve a su pasado, sino que lo que sucede en el sur y lo que sucede en El espíritu de la colmena, que son películas concebidas más bien desde la perspectiva de los hijos. Y cómo los hijos han vivido precisamente esa experiencia, cómo esa experiencia de este exilio interior ha marcado radicalmente sus vidas, casi como una especie de trauma. A los que hayáis leído la novela, sabréis ya que en el sur Estrella con lo que se encuentra es con un chico más o menos de su misma edad, que es el hijo de Laura, y que empieza una especie de relación entre ellos, un cierto flirteo, hasta que los mayores no tienen más que, que alertarlos de que realmente se trata son medio hermanos. Eso está en la novela, no está en la película, y realmente toda esta resolución y este descubrimiento que era en la película, en el guión, profundamente emocional, en la medida que establecía un vínculo entre los dos personajes que estaba ligado sobre todo a ciertas afinidades literarias, con Los mares del sur de Robert Stevenson como referencia principal, ha quedado totalmente, claro, fuera de plano. Es decir, es lo que nunca se rodó, y yo creo que Erice siempre quedó muy marcado y la ha llevado también, creo que a su propia experiencia vital, a ser un personaje que de alguna manera también se ha exiliado de todo lo que era la industria del cine español. Él ha pasado durante muchos periodos de su vida en las Alpujarras, como alejado del mundo, como si fuese casi como una especie de personaje de sus propias películas. Pero claro, el caso más obvio de este exilio interior es el del espíritu de la colmena, y lo es en muchos sentidos porque también es quizás el más problemático, es el menos obvio desde una perspectiva política tradicional, o cómo el cine español ha querido representar lo que era la posguerra, casi siempre desde el bando, o al menos el cine ya de la transición y posterior, desde el bando de los vencidos en la guerra, desde el bando republicano, mientras que Erice plantea una cuestión mucho más compleja y yo creo que incluso muchísimo más dramática. Veamos ahora esta escena. El espíritu de la colmena es una película realmente sobre una niña y una serie de descubrimientos que se van produciendo en su vida a partir del momento en el que ve una proyección de El doctor Frankenstein, la película de los años 30, y a partir de ahí, descubre la existencia de algo como la muerte, que no formaba parte de su universo referencial. Pero realmente lo que nos vamos a fijar aquí única y exclusivamente es en el personaje de los adultos, que son personajes que apenas están dibujados, y es lo que ha llevado a que en muchos casos este tipo de la película del espíritu de la colmena se malinterpretase. Os digo ahora por qué. Puedo hacer volver las horas felices que pasamos juntos. Pido a Dios que me conceda la alegría de volver a encontrarte. Se lo he pedido siempre, desde que nos separamos en medio de la guerra. Y se lo sigo pidiendo ahora, en este rincón donde Fernando, las niñas y yo tratamos de sobrevivir. Salvo las paredes, apenas queda nada de la casa que tú conociste. A menudo me pregunto a dónde habrá ido a parar todo lo que en ella guardábamos. No lo digo por nostalgia. Resulta difícil volver a tener nostalgia después de lo que nos ha tocado vivir en estos últimos años. Pero a veces, cuando miro a mi alrededor y descubro tantas ausencias, tantas cosas destruidas y al mismo tiempo tanta tristeza, algo me dice que quizá con ellas
se fue nuestra capacidad para sentir de verdad la vida. Ni siquiera sé si esta carta llegará a tus manos. Las noticias que recibimos de fuera son tan pocas y tan confusas. Por favor, escribe pronto. Que sepa que aún vives. Recibe todo el cariño de Teresa. Hay varias cartas en la película, o al menos hay un par de cartas, y hay momentos en los cuales vemos también algún otro momento en el que vemos a Teresa Gimpera, que el nombre de su personaje en la película es Teresa, como todos los demás personajes, se llaman como el nombre del actor, Teresa, Fernando, Ana, Isabel, y la vemos aquí dirigirse a la estación del ferrocarril simplemente para echar en el buzón del tren esta carta que en una de las escenas finales de la película descubrimos que está dirigida a alguien que trabaja que trabaja o que está vinculado a la Cruz Roja Internacional en Niza. Esta película está ambientada en principios de los años 40, no se dice exactamente el año, podemos calcular que puede ser el 42, 43, quizás incluso después, en plena posguerra española, pero todavía cuando la Segunda Guerra Mundial está asolando toda Europa. Pero no sabemos a quién le escribe exactamente. Puede ser un amante, es una posibilidad. De nuevo volveríamos también a algo que sucedió años atrás, que una relación amorosa que vincula a uno de los dos miembros de la pareja protagonista. Quizás no, y quizás se trata simplemente de un hermano, un pariente, un amigo. En todo caso es alguien que sí que se ha tenido que exiliar. Sin embargo, estos personajes viven en una gran casa, un caserón, que es un palacete en realidad, en un pueblo muy pequeño, en Hoyuelos, en la provincia de Segovia. Es un palacete que hoy en día está convertido en un hotel que se puede alquilar por áreas, por habitaciones, y que estaría bien algún día hacer una especie de congreso o algo así sobre el espíritu de la colmena en ese lugar. Pero lo que nos importa ahora, esta familia realmente no vive en unas circunstancias que nos permita relacionar a esta pareja o esta familia con el bando de los vencidos. Hay un momento en el cual sucede algo en la película con la muerte de un fugitivo, supone que probablemente un maquis que aparece con un reloj que le ha entregado la niña Ana, y cuando el Fernando, el padre, va a recoger ese reloj, la Guardia Civil lo trata con total naturalidad, así que es fácilmente sospechable que este personaje, esta familia que vive recluida en el campo, aunque se trata, en el caso de Fernando, de un investigador, de un filósofo, no sabemos exactamente a qué se dedica, solo que trata con las abejas e investiga el mundo de las abejas, como vemos también en esta escena. La voz aquí de Fernán Gómez, lo que está leyendo es, se supone lo que son sus investigaciones, sus reflexiones sobre el mundo de las abejas, pero que en realidad son fragmentos
del libro La vida de las abejas de Maurice Maeterlinck, que es de donde está tomado también el título de la película. O está inspirado por este libro de Maurice Maeterlinck. Y aquí tenéis estas pajaritas de papel, que es hasta donde quería llegar. Hay otro momento en la película en el que vemos a la niña, Anna Torrent, repasando un álbum de fotos de los padres, los que vemos otra vuelta al pasado. Vemos a Teresa, a Fernando de jóvenes, con distintas dedicatorias, pero sobre todo vemos un par de fotos que llaman mucho la atención, y es a Fernando insertado al lado de Miguel de Unamuno, y lo cual y de Miguel de Unamuno y también de Ortega y Gasset. Con lo cual, junto a ese plano de detalle que acabamos de ver de unas pajaritas de papel, nos están estableciendo una conexión muy clara, muy evidente con Unamuno y con Ortega y Gasset. El tema de la papiroflexia tiene que ver con Unamuno, evidentemente, que escribió en su momento un tratado de papiroflexia. Pero esa conexión, esas fotos, realmente lo que están estableciendo es un vínculo, digamos que vital, con estos dos personajes, que son dos intelectuales que en un primer momento apoyaron a la República, después se desencantaron, acabaron apoyando el golpe de Estado y finalmente, en el caso sobre todo de Unamuno, se acabó retractando, en su famoso enfrentamiento con Millán Astray en la Universidad de Salamanca. Pero que de repente son datos o son evidencias que la película nos va dejando sin explicarnos absolutamente nada, que quizás nos están diciendo algo sobre estos personajes, y que serían personajes que a lo mejor quizás tendemos a explicar cierto tipo de cine que es un cine antifranquista. Esta película es del año 73, por lo tanto que propone ciertos vínculos con la República, pero que de repente lo que está haciendo aquí Víctor Erice no es presentarnos a dos republicanos o una pareja de republicanos que se han tenido que recluir en el campo y exiliarse, sino que a lo mejor lo que nos está planteando es otro tipo de personajes, es decir, unos personajes que en realidad, personajes que en realidad quizás no eran exactamente republicanos, sino que eran una serie de intelectuales que en un determinado momento sí apoyaron el golpe de Estado y por lo tanto estarían del bando nacional. Antes de explicar un poquito más esto, quería simplemente señalar que esta es la única secuencia en la cual el matrimonio protagonista, Teresa y Fernando, aparecen juntos en el mismo plano. La secuencia anterior acababa con Teresa en la cama dándose la vuelta cuando en el amanecer su marido se acuesta, pero lo único que vemos es su sombra, es decir, porque no, salvo en este plano, no van a aparecer juntos, que es una especie de idea también un tanto perversa, esa especie de retrato de que cada uno está en su mundo y ninguno de los dos está atendiendo a sus hijas, él con sus investigaciones sobre las abejas, ella con sus ensoñaciones con un posible amante.
Y os decía antes que esta película guardaba muchas relaciones con En el balcón vacío. Y os señalaba que ya un plano en el cual se veía esa especie de sucesión de puertas. De repente lo encuentras también en esta película, y yo creo que es una pura casualidad, pero para terminar, quería... Uy, no es este plano, es el anterior. Quería volver a donde habíamos dejado este plano con Teresa viajando a echar la carta al tren. Os voy a leer unas declaraciones sobre esto que he hablado un poco de la vinculación política de los personajes del espíritu de la colmena, que normalmente, yo me acuerdo algún texto de la época que decía que evidentemente estos dos personajes eran republicanos o eran antifranquistas. Creo que no son antifranquistas, pero sí son republicanos, solo que republicanos conservadores. Hay unas declaraciones de Erice que explica muy bien el retrato que quiere hacer de la España de esos años, de la posguerra. Y eso que decía antes, me iré intentando conectarlo con la posguerra, de los campos de concentración y de esa especie de, como muchas películas retratan la Europa de ese momento con espacios desiertos, desolados. Creo que eso sí que es cierto que conecta muy bien con el espíritu de la colmena, pero lo hace sobre todo esas declaraciones que están hechas por Erice, como en el año 75 o algo así, en la que dice lo siguiente. Entonces que ahora sí vamos a bajarle un poco el volumen. A veces pienso que para quienes en su infancia han vivido a fondo ese vacío que, en tantos aspectos básicos, heredamos los que nacimos inmediatamente después de una guerra civil como la nuestra, los mayores eran con frecuencia eso, un vacío, una ausencia. Estaban los que estaban, pero no estaban. ¿Y por qué no estaban? Pues porque habían muerto, se habían marchado o bien eran unos seres ensimismados, desprovistos radicalmente de sus más elementales modos de expresión. Me estoy refiriendo, claro está, a los vencidos, pero no solo a los que lo fueron oficialmente, sino a toda clase de vencidos, incluidos aquellos que, independientemente del bando en que militaron, vivieron el conflicto en todas sus consecuencias, sin tener una auténtica conciencia de las razones de sus actos, simplemente por una cuestión de supervivencia. Exiliados interiormente de sí mismos, la experiencia de estos últimos me parece también una experiencia de vencidos, llena de patetismo. Terminado lo que consideraron como una pesadilla, muchos volvieron a sus casas, procrearon hijos, pero hubo en ellos para siempre algo profundamente mutilado, que es lo que revela su ausencia. Y yo creo que es no solo lo que revela la ausencia, esa idea un poco de esos personajes ausentes, ensimismados, derrotados en el fondo. Lo veíamos en los rostros de todos los pasajeros del tren. Todos tienen prácticamente el mismo rostro, que no expresan prácticamente ningún tipo de emoción. En todo caso, si hay un desgarro, es un desgarro totalmente interior. Y ese desgarro yo creo que lo expresaba muy bien María Luisa Elío en el final en el balcón vacío, cuando retorna a su casa y ve que le han arrebatado algo que ya nunca más podrá recuperar. Y nada más, hasta aquí. No sé si tenéis alguna pregunta, pero muchas gracias.